El presunto violador compareció en el juzgado de primera instancia número 2 de Ourense para practicar la indagatoria, es decir, la primera declaración que realiza en calidad de procesado y la última diligencia de la fase de instrucción. En su comparecencia ante el juez le fue notificado el auto de procesamiento por los presuntos delitos de agresión sexual en grado de tentativa y abusos sexuales a la menor. No obstante, ahora se abre la fase intermedia en la que las acusaciones pública y particular calificarán los hechos y posteriormente lo hará la defensa. El acusado mantuvo la misma versión que en anteriores declaraciones, que el contacto sexual con la pequeña no había sido forzado y que ésta podría haber dado su consentimiento. Asimismo, aseguró pensar que la niña tenía entonces 11 años. Por otro lado, según fuentes próximas al caso, las pruebas de ADN realizadas lo vinculan claramente con el bebé de la menor. Para su declaración, el acusado ha sido trasladado hace unos días a la prisión de Pereiro desde una cárcel castellana, a donde fue trasladado poco tiempo después de su detención, ocurrida en febrero del año pasado en la ciudad. La la.